¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Nuevamente soy CTC de Soy México. Estamos transmitiendo directo este maratón de 26 horas como alternativa al Apaga la Tele. Este es el programa Soy México y estamos hoy
Perdón, el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él nos va a hablar el desarrollo de lo que es el himno nacional. Ese fue el motivo por el cual iniciamos con el himno nacional mexicano. Les presento a compañero y amigo Rodrigo Argueta. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Gracias por invitarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, como les dije, él tiene un desarrollo de lo que es el himno nacional, cuál es nuestra obligación como mexicanos y qué posibilidades de entendimiento nos daría el himno nacional mexicano. Rodrigo, si puedes empezar con tu desarrollo, con tu trabajo, por favor. Muchas gracias. Dice guerra, Guerra sin tregua al que intente de la patria manchar los blasones. Guerra, guerra, los patrios pendones en las olas de sangre empapad. Guerra, guerra en el monte, en el valle, los cañones horrísonos truenen y los ecos sonoros resuenen con las voces de unión, libertad. Antes, patria, que inermes tus hijos bajo el yugo su cuello dobleguen, tus campiñas con sangre se rieguen, sobre sangre se estampe su pie, y tus templos, palacios y torres se derrumben con hórrido estruendo, y sus ruinas existan diciendo, de 1000 héroes la patria aquí fue. Patria, patria, tus hijos te juran, exhalar en tus aras su aliento, si el clarín con su bélico acento nos convoca a lidiar con valor. Para ti las guirnaldas de oliva, un recuerdo para ellos de gloria, un laurel para ti de victoria, un sepulcro para ellos de honor. El himno nacional nos convoca a la guerra, a combatir hasta la muerte, combatir a los canallas que violentan nuestro derecho a existir. Eso es el verdadero patriotismo y no la retórica de los partidos políticos que siempre nos están hablando de paz. Hoy prácticamente se ha puesto de moda la lucha pacífica. Gobiernos y partidos, organizaciones, sindicatos, todos hablamos de hacer la paz. Mientras nuestro pueblo se muere como si fuésemos conejos en los diferentes estados de la República Mexicana, asesinados por las armas gringas, pagadas por el dólar, que desde la Casa Blanca va decidiendo el destino de nuestra nación. Queríamos empezar con esas estrofas porque para nosotros el himno nacional se ha convertido en una especie de costumbre que se utiliza para empezar las clases, que se utiliza para empezar el día o a la medianoche, que incluso jamás realmente se le enseña ni al estudiante ni al pueblo en general el verdadero significado del himno nacional. En cada una de las partes del himno nacional nos está diciendo, si tú entiendes el himno nacional, eres un soldado de la patria, eres un combatiente de la patria. Es necesario combatir si se necesita morir, aunque sea así, morir por la patria, porque después... Se nos habla en las escuelas, el gobierno, siempre, los diputados, toda la bola de regordetes que están sentados en Palacio Nacional, en esa cueva de ladrones que es San Lázaro. Continuamente se utiliza el himno nacional. Y como veíamos en el video, quizás parte del video, quienes salen en ese himno nacional es el ejército y la policía. Pero ya los que tienen que estar ahí serían los del Ejército Popular Revolucionario, los zapatistas, los compañeros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ellos son patriotas, ellos sí son patriotas. Los diferentes sectores en diferentes estados, tanto la gente de FEDOMES de la Sierra Madre Oriental, como la gente de Atenco, como las bases de algunos partidos políticos que sí son militantes, aunque su dirigencia no lo sea. Entonces, hablar del himno nacional es quitarle el filo a las palabras, darle el verdadero sentido. El himno nacional, que ya está prácticamente cortado, nace en 1853
es cuando el himno nacional es escrito por Francisco González Bocanegra y está musicalizado por el compositor, que a propósito era español, Jaime Nuno Roca, y a instancias del pedido del gobierno del conocidísimo traidor Santana. Recordemos que en 1848 se había dado precisamente la pérdida de nuestro territorio nacional, más de la mitad perdida. Entonces eran tiempos de una revuelta constante, de truenos horrísonos, de cañones, de batallas continuas, ¿no?, de una lucha feroz en contra de la invasión norteamericana, como después se daría también en contra de la invasión francesa, y como después se daría también durante nuestras propias revoluciones a lo largo de nuestra historia. El himno nacional ha sido utilizado de forma constante por unos y otros, tanto por el gobierno, que dice preservar el legado histórico que nos dejó, como quienes estamos en contra de ese gobierno, que lo que creemos nosotros es que mancilla el uso del himno nacional, como mancilla también obviamente la Constitución mexicana. En una parte del himno nacional, en la versión original, porque realmente en la versión regular pues solamente se cantan algunas estrofas, no se cantan todas, ¿no? Pero una parte, digamos, que dice: en sangrientos combates los vistes, por tu amor palpitando tus senos, arrostrar la metralla serenos y la muerte o la gloria buscar. Si el recuerdo de antiguas hazañas de tus hijos inflama la mente, los laureles del triunfo tu frente volverán inmortales a ornar. Como al golpe del rayo la encina se derrumba hasta el hondo torrente, la discordia vencida, impotente, a los pies del arcángel cayó. Ya no más de tus hijos la sangre se derrame en contiendas de hermanos, solo encuentre el acero en tus manos quien tu nombre sagrado insultó. Hoy, Chevron, Texaco, las empresas transnacionales prácticamente se ríen de nuestro himno nacional. Hoy, aquellos que entregan el país, la patria, como lo hace el gobierno actual y como lo hizo igualmente Calderón o Fox, cualquiera de ellos, han permitido que la soberanía nacional se mancille y por ende han permitido que los intereses extranjeros representados mayormente por Estados Unidos impongan esta forma de humillación a quienes todavía creemos en el himno nacional como un elemento importante de cohesión patriótica, porque después de todo el himno nacional tendría que cohesionarnos, no de forma patrioterista, sino de forma patriótica. Uno de los aspectos importantes, por ejemplo, en la cuestión del himno nacional, es que incluso aquí, en este lado de la frontera, se escucha también. Pero igual que los himnos de casi todas las naciones, poca atención se le pone. Entonces, si no le ponemos atención y no lo enseñamos ni a nuestras generaciones que vienen, ¿cómo podremos internalizar su palabra? Que además hay una cuestión muy importante todavía. El tipo de léxico que se utiliza, la forma en que fue escrita, las palabras mismas, algunas que ya son bastante antiguas. 53, ¿no? Por ejemplo, blasones, ¿no? Cuando uno dice, bueno, guerra, guerra sin tregua al que intente de la patria manchar los blasones. Mucha gente se queda, bueno, ¿y qué son los blasones, no? Bueno, son los escudos, pero en fin, son de alguna forma, la forma en que se escribe en las olas de sangre empapad. Ese tipo de español bastante viejo ya no se escucha tampoco. Entonces, hay quienes piensan, por ejemplo, meterse al ejército. Muchos de nuestros jóvenes les interesa y creen que cantando el himno, y creen que cuando cantan el himno, piensan que porque ya están cantando el himno dentro del ejército, ya son mexicanos. El problema no es ese.
El problema es a qué amos sirven, a quién sirven. ¿A quién sirve el himno mexicano cuando está cantado por los militares o los policías? ¿Y a quién sirve cuando ese himno mexicano está cantado por el movimiento de resistencia nacional? ¿A quienes creemos que el himno nacional debería de ser algo más práctico? Que si nosotros creemos, por ejemplo, cuando nos menciona esto, la que más nos conocemos, mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el bridón, y retiembla en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. Por ejemplo, esa parte es bastante conocida, la que más se canta, porque es un estribillo, es un coro. Entonces, ese coro que se canta bastante, a veces tampoco se entiende qué cosa es el acero aprestad y el bridón, ¿no? Y retiembla en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. Es decir, la cuestión de encender el cañón, básicamente. Dice, al grito de guerra, el acero aprestad y el bridón. ¿Qué nos está diciendo? Que si nosotros fuésemos realmente ciertos en cuanto al uso de nuestro himno nacional, en este momento, los compañeros que están combatiendo, por ejemplo, a los narcotraficantes en Michoacán, tendrían que tener miles de gentes a su lado. Porque en este momento, esta guerra orquestada por Estados Unidos, desarrollada bajo un concepto, ¿verdad?, de guerra de baja intensidad, aunque realmente no es así, es de muy alta intensidad, es una guerra que se está llevando a instancias de un gobierno extranjero para la desestabilización del país, según los estudiosos, según la mayoría de quienes profundizan un poco más. Porque no es casualidad que, por ejemplo, los compañeros de Aquila, de Tepalcatepec, de Olinalá, de todos estos pueblos que están enfrentando a enemigos de la patria, porque ningún narcotraficante es amigo de la patria, no es posible que ellos sean los perseguidos. No es posible que se lleven a tantas personas a la cárcel cuando lo único que han hecho es no permitir que les cobren impuestos por vender tortillas, o no permitir que se lleven a sus hijas de 12, 13, 14 años los narcotraficantes y las mancillen, que además se lleven a sus esposas también. Eso es patriotismo. Cada uno de los sectores de nuestra patria en este momento que están en lucha son fieles seguidores del himno nacional. Y también de la Constitución en sus partes más populares, porque es obvio que una cosa y la otra van pegadas. Tanto la Constitución mexicana como el himno nacional son dos elementos importantes que definen o tendrían que definir la idiosincrasia del mexicano actual. Una nace en 1853, la otra en 1917, pero igual le da forma a el país en términos de regulación de la actividad del ser humano o del sujeto social a través de la Constitución y todas sus leyes derivadas, ¿no? Sobre la regulación de la actividad del sujeto social, y por el otro lado la cuestión de el patriotismo, ¿no? Lo que conocemos, la cuestión de ese sentido, de ese amor a la nación, que hay que tener cuidado, de que una cuestión es el patrioterismo y otra cosa es la cuestión del amor a la nación. Entonces, en la Constitución mexicana, que muchos de sus artículos también no necesariamente están a favor del pueblo, pero en algunos sí, sobre todo la educación, por ejemplo, la preservación de nuestros recursos naturales, los primeros capítulos que tienen que ver con los derechos humanos, por ejemplo, los derechos individuales. Entonces, esa Constitución también tendríamos que conocerla, al menos en sus puntos, digamos, más importantes. El primer capítulo que tiene que ver con derechos humanos o con las garantías individuales, al menos esa parte, y algunos que tienen que ver con la preservación de nuestros recursos. Pero regresando a la cuestión del himno nacional, nosotros creemos
que si verdaderamente internalizáramos el himno nacional, la situación en México sería totalmente diferente. Los que están en el poder estarían en la cárcel. Estarían en la cárcel. Los que están, por ejemplo, en la silla de diputados estarían en la cárcel. La gran mayoría de la policía estaría en la cárcel. Si no, estarían muertos. Porque eso es muy importante también. Porque ¿por qué ellos sí tienen el derecho de matarnos? ¿Y por qué nosotros no tenemos el derecho de exterminarlos? ¿Por qué se nos educa bajo este himno nacional a respetar las armas de la policía y del ejército como las únicas armas oficiales que pueden estar en nuestro país? Y se nos enseña a nosotros a no portar armas, a que es ilegal tener armas. Pues que le vayan a decir eso a los que están combatiendo los narcos en Tepalcatepec, a ver si les quedó algo, si les quedó de otra, o a los de Cherán, por ejemplo, o en el momento en que los zapatistas se levantaron, o quizás eso mismo le hubiesen dicho a Felipe Ángeles o a Genovevo de la O en el tiempo de la Revolución. Obviamente a quienes más conocemos, Villa y Zapata. No. Si dentro de nuestra Constitución se le otorga el derecho a la rebelión al pueblo, hay que rebelarse cuando las condiciones ya no lo permiten más. Y hay que rebelarse de acuerdo a las propias condiciones de donde nosotros nos encontremos. No se puede creer, obviamente va a ser muy difícil, es prácticamente imposible que todo el pueblo salga a combatir. No, pero hay procesos donde podemos nosotros asegurarnos que estos principios de defensa que surgen del himno nacional se apliquen. Es decir, en otras palabras, no es necesario que todo el mundo salga a combatir con un arma, pero que sí salga a combatir. No es necesario que todo el mundo esté en una organización altamente revolucionaria, pero sí es necesario que todos estemos en una organización. No es necesario que todos formemos el Frente Insurreccional o el Frente Popular, pero sí es necesario que todos contribuyamos a que estos frentes de lucha se preserven, se engrandezcan y se alimenten. Y eso es muy importante. Bueno, ¿por qué es importante? Es muy importante porque no puede ninguno de los movimientos existentes en este momento. Sabemos, por ejemplo, que prácticamente todo México se levantó el magisterio. En Chiapas tomaron infinidad de lugares, todo eso. Pero ninguno de estos movimientos van a ser capaces de sostenerse si no es a través de la aportación en todos los aspectos. El aspecto económico, por supuesto, pero la aportación política. Es decir, ¿hacia dónde voy? Voy hacia este punto. El sujeto, el ser humano, es un sujeto social, un sujeto económico. Pero en su proceso de crecimiento y de vincularse con otros movimientos, se va politizando. Y se va desarrollando el sujeto político. El que empieza a ver el himno nacional y dice: antes, patria, que inermes tus hijos, bajo el yugo su cuello dobleguen, tus campiñas con sangre se rieguen, sobre sangre se estampe su pie. Dice, bueno, ¿qué me está diciendo aquí? Antes, patria, que inermes tus hijos, bajo el yugo su cuello dobleguen, tus campiñas, es decir, nuestros campos, con sangre se rieguen, sobre sangre se estampe su pie. ¿Podemos internalizar eso? Antes de que el pueblo permita que le pongan el yugo, es necesario derramar la sangre necesaria. Es necesario derramar la sangre necesaria. No podemos dejarnos que nos impongan el yugo, o las cadenas, o la opresión, o la represión, o la cárcel, o la desaparición, o la tortura, o la intimidación, o el despido, o la pobreza, o la miseria, porque todo eso es una forma de yugo.
El rezago que se da en las comunidades es un yugo que se impone desde el poder. Ni siquiera abordar el asunto de qué tan millonarios son quienes manejan el poder. Eso todo el mundo lo sabe. Todo el mundo también está en desacuerdo de la corrupción que existe. Sí, pero entonces, ¿cuántos de nosotros estamos haciendo algo por cambiar eso? El himno nacional es una cuestión muy maravillosa si nosotros realmente pudiéramos ponerlo en práctica. Si nosotros entendiéramos que nos está dando la pauta para usarlo, porque si no es así, pues que lo cambien por otro. Pues ya en México, que cambian tantas cosas, pueden cambiar también el himno nacional. Pero seguramente los mismos tipos que están en el poder tampoco lo entienden muy bien, así que lo cantan o lo que sea, lo leen, pero hasta ahí queda, ¿no? O sea, no se preocupan más porque dicen, bueno, no lo logran internalizar. Entonces decía, bueno, ¿cómo el ser humano se va transformando de un sujeto social a un sujeto político y cómo a través del estudio y cómo a través de la acción política, de la acción de masas, se transforma en sujeto revolucionario? ¿Cuál es la obligación de todas nuestras organizaciones? De todas nuestras organizaciones de lucha. Convertir a nuestros militantes en sujetos revolucionarios. ¿Y qué cosa es un sujeto revolucionario? Alguien que ha entendido que vale la pena morir sin las cosas que no vale la pena vivir. Si nosotros morimos por aquellas cosas por las cuales no las tenemos, no vale la pena vivir, nosotros somos sujetos revolucionarios. ¿Sí? Vale la pena morir por aquellas cosas sin las cuales no vale la pena vivir. Y esa es una enseñanza que nos dejaron aquellos que sí tuvieron que combatir. Vale la pena morir por las cosas sin las cuales no vale la pena vivir. ¿Y cuántas cosas ahorita tenemos que nos faltan en nuestra patria? Porque la represión, la opresión, no son los únicos, físicamente, no son los únicos, caballos del apocalipsis que manejan la situación en nuestro país, ¿no? Son los millones de niños que están tirados con hambre, ¿no? Cientos de miles de jóvenes sin trabajo. Si todo eso es opresión, todo eso también es crimen. Porque a veces dicen la violencia del Estado. No, la violencia del Estado no es nada más la represión directa a las organizaciones políticas o comunitarias. La violencia también es trabajar para ganar una miseria y no poder comprar ni siquiera un par de sandalias a la mujer. La violencia también es que un marrano esté sentado, apoltronado en la casa de gobierno, ganando 50,000 pesos, 60,000 pesos. Algunos ganan increíbles cantidades. Digamos, si lo ponemos en dólares, que es lo que se maneja acá de este lado, veíamos que eran 30 y tantos mil dólares que ganan a veces los diputados, 40,000 dólares. Estamos hablando de cantidades inmensas. Eso es violencia. Y es violencia, ¿por qué? Porque no nada más violenta la cuestión, digamos, de los preceptos que deberían de regular la distribución equitativa de la riqueza, no, sino que violenta la misma moral del país, violenta la misma necesidad existente. ¿Cuántos nos hablan de moral? Quienes escriben sobre moral. ¿Cuántos nos hablan de ética? Quienes nos hablan de ética. Pero ¿cuánto se practica? ¿Es moral acaso que un tipo en el Palacio de San Lázaro gane 30, 40, 50,000 dólares al mes, mientras un obrero gana 60, 80 pesos al día? ¿Es eso moral? ¿Y qué se va a hacer? ¿Ir a las elecciones? Discúlpenme, pero no. Tenemos 3 elecciones y eso sabemos que hay mucha bronca en eso. Claro que sí, y hay muchos desacuerdos en eso. Está bien ir a las elecciones,
está bien participar en las elecciones. Nosotros no negamos que está bien si la gente quiere participar en elecciones. Pero si nosotros queremos que el himno nacional sea una verdad, no podemos sujetarnos al simple ejercicio del voto. Tiene que ver con la organización popular, como dicen los zapatistas y como dicen otros grupos, desde abajo y a la izquierda. Aunque el himno nacional, cuando nace el himno nacional, obviamente no necesariamente eran movimientos de izquierda, eran más movimientos nacionalistas que pugnaban por tener un himno que representara en general ese México que fue tan golpeado y que surge de la colonia y que surge de las luchas en contra de la invasión norteamericana. Es obvio que son otros tiempos, el himno nacional no tiene nada que ver con el planteamiento socialista o de izquierda, ¿no? No necesariamente porque no fuera de esos tiempos, ¿no? Pero viene de aquellos tiempos de los franceses y todo eso, pero en fin. Pero sí, en estos días implica que la lucha en México, quizás uno de los planteamientos de los 60, 70 que se planteaba como reforma o revolución, ¿qué queremos, digamos, en nuestra patria? ¿Una reforma a lo existente o una transformación más profunda a lo existente? Y esta es una pregunta, la elección o las elecciones la única vía para poder transformar el país? ¿O existen otras vías y es necesario considerarlas? ¿Existe la posibilidad de hacer una especie de complementación de vías? Es decir, de no dogmatizar ni la una ni la otra, de quienes desde la izquierda a veces planteamos de que la vía revolucionaria o en algunos casos insurreccional es necesaria, y quienes desde otra perspectiva plantean de que la organización popular, por ejemplo, de los frentes, aquellos que plantean que la organización tiene que ser desde el lineamiento electoral y bajo los códigos que nos establece la Constitución mexicana, y una infinidad de movimientos obviamente que se dan en México, podemos formar un solo bloque organizado, como se está dando en estos tiempos y como se ha dado en otros tiempos, y ser capaces de transformar nuestra realidad. Entonces, creo que esa es una de las grandes interrogantes que tenemos como pueblo, si somos capaces de lograr conjuntar estas formas de lucha como una sola, respetando el planteamiento más profundo. Obviamente en algún momento se da la discusión de hacia dónde va a ir las cosas, ¿no? Se dio en el movimiento zapatista, quienes participamos en lo que fue la otra campaña, participamos de apoyando a estos grupos. En aquellos entonces también grupos como el PRD de base también apoyaron, y la gente de FEDOMES, de la OCES, de una serie de organizaciones hicieron su propio trabajo. Hoy el Estado sí ha sabido golpearnos, pero tenemos la capacidad de revertir la situación que nos ha generado el Estado, que hoy está representado por Enrique Peña Nieto, como lo estuvo antes por el borrachín este. Bueno, sabemos que Peña Nieto no tiene cerebro, obviamente es bastante parecido a Bush, ¿no? No más que más arreglado, ¿no? Como si fuese una especie de muñeco vacío, pero que cumple una función muy importante: la consolidación de las transnacionales, la consolidación del poder imperial, la consolidación de los vínculos en todos los aspectos de este poder que está decidiendo qué comemos, cuándo comemos, qué vestimos, lo que ganamos, y también está decidiendo lo que pensamos. Los medios de comunicación están decididos desde los señores consejeros de la CIA, los señores consejeros del Pentágono, los señores consejeros de estas agencias nacionales de seguridad norteamericanas, desde los grandes arquitectos de la mentira comunicacional.
nuestro himno nacional, así como nuestra Constitución, solamente tienen relevancia en estos medios para hacer una transición a las 12 de la noche o a las 6 de la mañana de una programación a otra. Solamente tienen relevancia nuestro himno nacional para ser utilizado en las escuelas como una especie de rosario religioso que se tiene que hacer, pero absolutamente para nada más allá. Entonces, una parte que me gustaría, digamos, también leerles, por ejemplo, que es muy... Dice, del guerrero inmortal de Zempoala te defiende la espada terrible y sostiene su brazo invencible tu sagrado pendón tricolor. Él será del feliz mexicano en la paz y en la guerra el caudillo, porque él supo sus armas de brillo circundar en los campos de honor. O sea, la belleza que tiene el himno nacional, la profundidad con que fue escrita, pues bueno, de alguna forma le daba razón a la novia de Francisco González Bocanegra, quien a propósito no quería, en esta invitación que hiciera el gobierno de Santa Anna, no quería participar en este concurso que se estaba dando para hacer el himno nacional, y la novia de él lo engañó, lo metió en un cuarto y le dijo, te vas a estar ahí hasta que salga un himno nacional. Francisco González Bocanegra no era un escritor político, absolutamente para nada. Él escribía poemas de amor, pero el amor, precisamente por ese amor, hoy tenemos un himno nacional que para muchos puede ser muy anquilosado o muy viejo, pero que todavía sigue siendo muy, muy necesario, ¿no? Se pasó varias horas encerrado hasta que envió la misiva a su novia por abajo de la puerta, y entonces pudo salir y bueno, volver a abrazar a su novia, en fin. Bueno, esa es la historia, digamos, en cuanto al himno nacional, y después, pues bueno, sería musicalizado por Nuno. Entonces, bueno, para ir cerrando la cuestión, sí, me gustaría dejar muy claro, hay unas cosas que necesitamos cerrar, básicamente, ¿no? Muchos de los clichés de la gente pudiente, ¿verdad?, es de que necesitamos que haya pobres para que haya ricos y que haya explotados. No nos dicen esas palabras, ¿verdad?, pero así nos lo dicen. Es decir, que las clases sociales son necesarias en México, como en todo el mundo, para que pueda trabajar el sistema y pueda haber ganancia de los señores que invierten para que puedan comprar nuevas cosas. Eso dentro de un sistema capitalista. Dentro de un sistema socialista las cosas son diferentes. Nosotros creemos que la lucha debe ser, ¿no?, por un socialismo en México. Un socialismo adecuado a las circunstancias existentes, surgido, obviamente, desde la raíz profunda de nuestras culturas, desde la forma de organización política y familiar de nuestras culturas, de lo que siempre hemos sido, ¿no?, nuestra raíz indígena, adecuado a las circunstancias nuevas. Creemos que ese socialismo no debe ser copia de ningún otro país. Y creemos también de que los partidos electorales tienen que ser más directos, porque cuando nos hablan de izquierda, nos tienen que decir qué cosa es la izquierda. A veces platicando con militantes del partido de izquierda, no pueden explicar qué cosa es la izquierda o qué significa, ¿no? Sí, está del otro lado de la derecha, ¿no? Cámara, ¿no? Pero ¿qué cosa es eso, no? O sea, bueno, no da más. Entonces, la izquierda, básicamente entendida en su sentido político, son movimientos socialistas, o son izquierdistas, o son comunistas,
o son anarquistas, pero no son capitalistas. No tienen que ver con el neoliberalismo, ni con el capitalismo, ni con la socialdemocracia, porque eso es importante. Y bueno, yo creo que ahí están algunos ejemplos ya en América Latina, ¿no? Entonces, importante no dejarnos llevar por los clichés que a nosotros nos dicen que tenemos que aprendernos como loritos. En este sentido de cosas apoyamos a las diferentes organizaciones en estos momentos. Estamos precisamente apoyando la libertad de Alberto Patistán, preso político por 13 años, una persona del Bosque, Chiapas. Y bueno, en estos próximos días vamos a tener por acá a uno de sus abogados para que nos esté dando una plática. E igualmente apoyamos a la gente, por ejemplo, del MOCRI, de lo que es el Movimiento Campesino Regional Independiente, la gente del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, también que tienen presos a gentes como Comité Cerezo, como varios grupos que son de derechos humanos. La información que recibimos de allá es muy importante, ¿ya? Y apoyamos sobre todo en este momento a las organizaciones populares que surgen tanto en la Sierra de Guerrero como en Michoacán para combatir a los narcotraficantes. Tenemos todos juntos que apoyar política y económicamente a estas organizaciones para combatirlas y exterminarlas. La educación del ser humano, de nosotros como patriotas, tendría que ser dual, política y militarmente. Tendríamos que aprender a defendernos también con las armas en la mano, no solamente a tirar rollo. Y para eso tenemos que levantarnos temprano, cuando se pueda, los que trabajan en la tarde, o si no, los que trabajan temprano, pues en la tarde, y ponerse a hacer ejercicio y estar bien físicamente y conocer también de lo que es la lucha revolucionaria armada. Y que no nos dé vergüenza y que no nos dé miedo, porque si ellos pueden traer un arma colgada al cinto, tú, ¿por qué no? Si ellos pueden tener un fusil con el cual nos oprimen, tú, ¿por qué no puedes tener un fusil para acabar con el que te oprime? Si ellos tienen gentes pagadas en las oficinas, que son los que hacen andar su maquinaria de opresión, tú, ¿por qué no puedes formar parte del ejército político, de las organizaciones? Y quienes no pueden combatir o no vamos a combatir, quienes no vamos a ir a disparar un fusil, sí debemos ser militantes políticos, sí debemos ser ejército político del pueblo. Eso sí, y eso nos lo enseña este himno nacional, del cual hemos estado hablando ahora, e igualmente nos lo reafirma algunos preceptos de la Carta Magna, que es la Constitución mexicana. Gracias. No sé si tienes alguna pregunta. Sí, Rodrigo, muchas gracias. Está interesante tu punto de vista. Entre pláticas que hemos tenido, hemos hablado, por ejemplo, del anarquismo, y ha habido cierta confusión respecto a qué es el anarquismo. ¿El anarquismo tiene que ver con necesidades de violencia, como lo están encasillando nuestras autoridades o nuestro gobierno? ¿O cuál sería la definición clara de anarquismo? Bueno, la definición clara de anarquismo es, digamos, depende de hay, igual que el socialismo, algunos planteamientos que varían en su forma, pero de fondo, el anarquismo plantea una sociedad sin ningún tipo de autoridad. Una sociedad donde el ser humano se guía por su conciencia. Es decir, ya es un nivel demasiado elevado, digamos, de forma de vivir, donde no existe, por ejemplo, un estado de cosas, donde no existe el dinero, obviamente, donde no existe la necesidad de policías o cárceles, donde ya no se necesitan las jornadas extenuantes de trabajo, donde ya no se necesita el sometimiento, digamos, de los obreros o los trabajadores, donde obviamente no existen diputados ni nada, todo ese tipo de cosas. Sí, es un nivel demasiado elevado del pensamiento del ser humano. ¿Que es posible, pero ahorita todavía tendría que darse un proceso.
para llegar, por ejemplo, al anarquismo. Ahora, la violencia que viene del anarquismo es lógico. La violencia anarquista, y eso qué bueno que lo traes a colación, porque los anarquistas precisamente de la plaza de Haymarket, los que le dieron a todos nosotros la cuestión de la jornada de las 8 horas y que empezaron a cavar la fosa de la explotación infantil, eran anarquistas, ¿no? Muchos de los grandes escritores. Flores Magón era anarquista, ¿no? ¿Verdad? Y Flores Magón fundó el Partido Liberal Mexicano, por ejemplo. Entonces, hizo un movimiento revolucionario en Cananea. Entonces vemos que el anarquismo es violento solo porque el Estado que necesita destruir o cambiar es violento. La violencia no es decisión del pueblo. La violencia la obliga el Estado, obliga al Estado, al pueblo, a tener que ejercerla. Entonces, el anarquismo es una forma mucho más elevada de conciencia del ser humano. ¿Tú consideras que si en México existiera la posibilidad, como aquí en Estados Unidos, de tener armas, nuestro gobierno o nuestro sistema de gobierno fuera tan corrupto o fuera tan irresponsable como lo es en este momento? ¿O crees que sería un factor importante de cambio o pesaría más la población porque tendría un poder de defensa que en este momento no tiene? Y como dices, el único medio opresor, represivo y con armas es el ejército, es la policía federal y son los policías municipales y estatales. Mira, si un tipo llega a una casa aquí, entra sin permiso y tú estás armado, lo matas. Tienes el derecho de matarlo. En México entran en las casas y no puedes hacer nada y te matan. Sí, el hecho hace rato mencionaba la cuestión de quitarle el filo a las palabras sobre la cuestión del himno. Nos han educado, mal educado, o nos han enseñado a ser bastante miedosos, ¿no? Por poner una palabra. Obviamente, todo el pueblo debería de tener el derecho de poseer armas y usarlas en su defensa. Y el pueblo sabe, porque uno que ama a sus hijos no va a cometer estupideces por el simple hecho de tener una arma. La vas a usar solamente cuando verdaderamente la necesites. Y eso lo podemos comprobar de forma tan sencilla. Nuestros abuelos, nuestros padres, siempre tuvieron armas. Y no necesariamente eran para matar a sus hijos. No necesariamente eran para matar a los prójimos, eran para cacería y para defensa personal. ¿Que había muertos? Claro que había muertos. Pero entonces yo pregunto, ¿y los 150,000 muertos que nos dejó el Señor que ya se fue? ¿Que no cuentan? Y resulta que la mayoría de ellos eran de los que no tenían armas. Obviamente, el derecho de poseer y usar armas tendría que ser un artículo dentro de la Constitución. ¿Tú consideras que dentro de las garantías individuales que puede haber en México, tendrían, porque se sabe, ¿no? Es llamado la autodefensa, pero no puedes autodefenderte con un arma. El registro de armas máximo para un civil es de calibre 25. Después de calibre 25 se consideran armas exclusivas de uso del ejército. ¿Tú crees que debería de modificarse este planteamiento? Claro que sí, porque claro que por ejemplo, aquí tú puedes utilizar. En California, que es uno de los lugares más restrictivos en ese sentido, por ejemplo. Tú puedes utilizar hasta el calibre 7.62 por 50, que es más o menos ya un calibre grande. Pues, y pistolas puedes utilizar calibre 45, ¿ah? Calibre 380, 9 milímetros, 38 especial, magnums. Puedes utilizar magazines, lo más de 10 tiros. Estoy hablando de California, porque el resto de Estados Unidos puede utilizar magazines tan largos como tú quieras. Por ejemplo, aquí puedes comprar AK-47 y tenerla en tu casa. Y puedes tener 5 o 10, las que tú puedas comprar. Obviamente que tiene mucho que ver. Está bien si el calibre 25 se permite, sí, o el calibre 22, ¿no? Que son muy pequeños. Pero ¿qué hace alguien con un calibre 22 contra un tipo que trae, por ejemplo, un R15, ¿no?
Entonces, más allá, digamos, de eso, está la cuestión de que la cultura de miedo que se nos ha enseñado, la cuestión de que en México parece imposible. Por eso es que ahora les pesa mucho de que la gente en estos pueblos como Tepalcatepec, La Ruana y todos estos lugares, la gente se esté armando, incluso con armas de alto poder, como se les conoce, aunque no necesariamente son así, pero bueno, así se les conoce. Sí, debería de extenderse la posibilidad para todos los mexicanos de poder tener armas en su casa, para su defensa y también para su propia diversión, porque también, o sea, uno puede ir a tirar con las armas, ¿y qué tiene de malo ir con un arma a tirar? No tiene nada de malo. O sea, llevar tu arma y tus tiros y todo, ir a disparar por simplemente deporte, ¿qué tiene de malo? ¿No? Yo no logro entender eso. La gente le tiene aberración a las armas. Pues, las armas es como que alguien que se compra también una bicicleta y le gusta ir a darle a la pedaleada, pues te gusta llevas tu bicicleta al parque y pedaleas. Bueno, un arma al que le gustan las armas no necesariamente está pensando en matar a nadie. También está pensando en ir a divertirse nada más. Y obviamente que sí es un elemento que sí le da mucho miedo a quienes pretenden entrar a las casas aquí. Digamos, aquí casi no hay tantísimo como en México que los tipos se metan a robar. ¿Por qué? Porque por lo regular hasta las señoras, los jóvenes, saben usar un arma y ha habido muchos casos que lo han utilizado para eso. Aquí hay, por ejemplo, en el artículo segundo constitucional precisamente establece la cuestión, digamos, del derecho de poseer armas y utilizarlas. Y también la formación de una milicia regulada para preservar el estado de cosas. Es decir, es un derecho constitucional. Debería ser así en México. Si algo le quieren copiar a estos, que le copien eso. Claro. Le copian, ¿no? Bueno. Rodrigo, me están pidiendo, y si es cierto, cometí ese error, no presentarte. No sé si te puedes presentar, a qué grupo perteneces y bajo qué línea política te consideras manejar. Mi nombre es Rodrigo, soy del Comité Pro Democracia en México, aquí en Los Ángeles. Y bueno, tenemos un trabajo desarrollado en términos, digamos, de difusión de la problemática que se está dando en México desde hace muchos años, probablemente unos 20 años, que surgimos, empezamos a desarrollar un trabajo de apoyo político a todas las organizaciones, a todas, incluidas las bases de apoyo de los partidos electorales, sobre todo el PRD en su momento, o el Frente Cardenista en su momento hace muchos años. Pero también a otros grupos, como los grupos que surgen en las montañas de Guerrero, o los que surgen en Chiapas, o los que surgen donde surjan, porque son grupos populares. Pero también nuestro trabajo tiene que ver con la cuestión de hacer movilizaciones frente al consulado mexicano, hacer marchas para exigir la libertad de los presos políticos de cualquier organización. Y también exigimos la presentación con vida de los desaparecidos. Conmemoramos de forma consistente anualmente, por ejemplo, eventos como el 68, la vida de Lucio Cabañas, Acteal, en fin, todo lo que tiene que ver con nuestra historia, Emiliano Zapata. Desarrollamos círculos de estudio con jóvenes, con chavos, donde estudiamos la Constitución mexicana, donde estudiamos métodos de lucha, donde estudiamos tácticas y estrategias organizativas, todo ese tipo de trabajo. Entonces eso es nuestra chamba aquí. Digo, no nuestra chamba a la cual vivimos, sino que trabajo político que nosotros aportamos, porque todo el mundo sabe que nadie vive de esto, ¿no? Si no es como esos que están en San Lázaro, ¿no? Pero esos son ladrones, ¿no? Claro. Acabas de decir algo muy importante, ¿no? Ustedes apoyan lo que es la lucha social. Estamos tomando en cuenta, vemos demasiado que se está repitiendo patrones, también lo mencionaste como el 68, ¿no? La misma manera de actuar ahora está regresando a este supuesto nuevo PRI, con esa manera de ser, con esa manera tan antiquísima de pensar y con esa manera totalitaria de tomar el poder. Nosotros en lo personal hemos tenido la presión de que cuando te vuelves en un medio independiente que te quieren callar necesariamente.
¿qué podrías opinarnos respecto a todos los detenidos que hay, por ejemplo, desde el 1 de MX, el pasado 23, y por qué consideras que los jueces cada vez incrementan más y más las fianzas a estas personas que son detenidas en movimientos sociales o movimientos de protesta? En el caso del primero fue la protesta contra la imposición de Peña Nieto, este último, bueno, la marcha al magisterio y apoyo al magisterio. Es natural realmente lo que el Estado está haciendo. Es muy natural. Y eso hay que entenderlo. El movimiento es un dique, es una limitante, es un gran obstáculo para la consolidación de este poder, digamos, que oprime a nuestro pueblo. La militancia, entre más radical, también es más fuerte y golpea más fuerte. También hay que crear entonces, tanto unos como otros, hay que entenderlo, hay que entender esta lucha dentro de lo que se conoce como lucha de clases, ¿no? ¿Y qué es la lucha de clases? Ya nos planteaba Marx y todo este rollo, pero bueno, vamos a llegar a un lado de Marx para que no, para empezar, que nomás tenemos que echar de la mano de Marx. Vamos a plantearlo en el sentido concreto, práctico. La lucha de clases, básicamente, tiene que ver con dos posicionamientos ideológicos que se contraponen. Eso es. La lucha de clases es la lucha antagónica del pensamiento, que en la práctica se confronta físicamente muchas veces. Entonces, es lógico que los movimientos que vienen desde abajo, de cualquier denominación, siempre y cuando sean populares, tienen una comprensión antagónica al uso del poder que la que dimana del poder mismo. O sea, ahí hay una gran diferencia. Y entonces, así como los grupos que vienen de abajo, que luchan a nivel popular, desarrollan mecanismos de golpear al Estado, el Estado tiene sus jueces, tiene sus cárceles, tiene sus policías. El Estado burgués o el Estado de los millonarios o el Estado que predomina en ese momento, que domina nuestro país, ¿no? El Estado, que es diferente que el gobierno. El gobierno es la cara visible del Estado, pero no es el Estado. Peña Nieto es hoy por hoy un tipo pasajero. El Estado permaneció, es el mismo Estado donde se encontraba el otro borrachín de Felipe Calderón, ¿no? La estructura de opresión y de represión sigue intacta y se va mejorando para ellos, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado en eso. No nos engañemos. El cambio de gobierno no significa para nada un cambio de estado de cosas. Las estructuras permanecen. Por lo tanto, la lucha permanece y se agudiza cada vez más según se den las circunstancias. Pues si nos das tus comentarios finales, despedimos el programa, nos queda 1 minuto y medio y te agradezco nuevamente, ¿no? Hayas tomado tiempo de tu espacio familiar para darnos esta pequeña explicación, y es más que nada, ¿no? Conocer diferentes puntos de vista respecto a la lucha social, respecto a la lucha de en este caso, poderes, ¿no? O como, de clases, como tú le llamas. Te agradezco, como digo, de corazón, y estamos aquí en Soy México, gente al servicio de la gente, ya sabes, cuando gustes, las puertas están abiertas. Muchísimas gracias, a toda la gente que nos escuchó. Hacemos una invitación a aquellos que también hacemos programación de radio en KPFK 90.7 FM, en kpfk.org, es una radio también que hacemos comunicación así, de la que ustedes hacen, Chiro, bien, y todo eso. Y bueno, finalmente nada más, vamos a la próxima semana, si quieren vayan a Comité Pro Democracia, al Facebook de Comité Pro Democracia en México, para ver las actividades que estamos haciendo. Los que estén en Los Ángeles están invitados, y les invito a una cosa, compas, no nos dejemos engañar. Nosotros tenemos el derecho de acabar con ellos, o nosotros seremos los cómplices de que ellos acaben con tus hijos, ¿no? Y con tu mujer, y con tu futuro. Tú decides. Gracias. Bueno, esta fue la presentación de interpretación del himno nacional mexicano, un punto de vista diferente.
nos despedimos por este momento. Nos retiramos nuevamente escuchando el himno nacional mexicano, que fue el tema de este día. Disfruten la tarde, seguimos adelante. Recuerden, estamos en Apaga tu Tele, 26 horas de transmisión continua. Seguimos, los invitamos también a las 6 de la tarde, la entrevista directa desde Argentina con los dueños y creadores de Face Popular, además de una comunicación sorpresa que tenemos. Los esperamos, no se pierdan esta entrevista. Hasta luego.